Hola, bienvenidos a la solución del problema 5.20 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer and Johnston, la parte de estática. En la octava edición es esta. El problema dice así: una viga compuesta se construye empernando 4 placas a 4 ángulos de 60 por 60 por 12. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 placas y aquí están los 4 ángulos que están mencionados. Los pernos con los que se unen los ángulos a las placas están espaciados a lo largo de la viga, la cual sostiene una carga vertical. Como se demuestra en la mecánica de materiales, las fuerzas cortantes ejercidas sobre los pernos en A y en B son proporcionales a los primeros momentos respecto al eje centroidal X de las áreas sombreadas de rojo que se muestran respectivamente en las partes A y B de la figura, esta que está acá y esta que está acá. Si se sabe que la fuerza ejercida sobre el perno en A es de 280 newtons, determine la fuerza ejercida sobre el perno en B. Muy bien. Y entonces vamos a explicar un poquito acá. Tenemos dos casos, no son dos casos, es la misma viga, pero con dos consideraciones diferentes. Sencillamente lo que está diciendo es que las fuerzas cortantes, cuando estamos mirando al perno A, la única relación fuerza constante, primer momento de área que debemos de considerar es esta que está acá, o esta área es la única área que tenemos que considerar. Ahora, si estamos mirando al perno en B, entonces las áreas que tenemos que considerar para esa relación que nos dan son estas dos. Por lo tanto, tenemos dos casos, ¿sí? Yo aquí he sacado un esquema pequeñito con las dimensiones más importantes que necesito para el cálculo o la resolución de este problema. Y la única medida que no es similar a lo que vemos originalmente en las figuras es este valor acá de 225 milímetros, que es la distancia desde esta partecita donde se une la placa con el ángulo hasta el eje centroidal en X o el eje X. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque esta distancia de 450 milímetros va medida desde el interior de esta placa hasta el interior de esta placa y el eje centroidal me pasa por acá, por lo tanto es la mitad de 450, que son 225 milímetros. Por eso es que lo coloco allí de una vez. ¿Sí? Ahora, vamos a escribir lo que dice la mecánica de materiales en este caso. Todo esto, lo que está escrito en el problema, se traduce en que, lo voy a escribir acá en negro, que la fuerza cortante en A sobre el primer momento de áreas con respecto al eje centroidal X. Y como no vamos a calcular ningún otro primer momento de áreas con respecto al eje Y ni nada de eso, simplemente lo voy a llamar este primer momento de áreas, ¿sí? Para ahorrarme un poquito las palabras. Entonces va a ser igual, la relación va a existir entre la fuerza cortante en el perno A y el primer momento de áreas del caso A, como llamamos caso A, que es este que está acá. Y esto va a ser igual a la fuerza en el perno cortante en el perno B sobre el primer momento de áreas para ese caso, ¿sí? Según me indica esta figura que está acá. Esta que está acá me corresponde a esta que está acá, y este caso que está acá me corresponde a este caso que está acá, ¿sí? Entonces, una de las fórmulas fundamentales que necesitamos utilizar es la fórmula del primer momento de áreas, y aquí la anoté. O sea, el primer momento de áreas con respecto al eje X de áreas de una figura formada por diferentes áreas va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta n, donde n es el número de áreas que tengas o de figuras que tengas, de la multiplicación del centroide de cada una de esas figuras por el área de esas figuras. Si tienes una sola área, entonces va a ser una sola multiplicación. Si tienes en este caso, en el caso B, 3 áreas, van a ser 3 multiplicaciones. ¿Sí? Esa es una manera de controlar lo que estamos haciendo. Entonces yo podría, de acá de esta fórmula de la mecánica de materiales, despejar el valor de la fuerza cortante para el perno en B, y sería sencillamente es el multiplicar esa fuerza cortante del perno A en A por el primer momento de áreas correspondiente al caso del perno en B sobre el primer momento de áreas correspondiente al caso del perno A. Lo que tendríamos que hacer ahora es calcular cada una de estas dos incógnitas, tanto esta como esta, porque sencillamente nos dicen que la fuerza en A, esta que está acá, es de 280 newtons. ¿Sí? Como unidades las voy a trabajar en milímetros porque al final van a ver que se van a cancelar. Si yo hago una inspección rápida de unidades, yo sé que esto va a estar en newtons, esto me va a quedar en milímetros al cuadrado, esto en milímetros al cuadrado, por lo cual estas dos unidades se cancelan y me queda el resultado en newtons, ¿sí? Entonces tranquilamente puedo trabajar en milímetros, no es necesario llevar esas dimensiones a metros ni nada de eso. Entonces comencemos primero. Comencemos con el primer momento de área para la parte A, para el perno en A. ¿A qué va a ser igual eso? Bueno, déjame hacer una breve explicación. O sea, ¿quién va a ser el área que debo considerar? Bueno, es esta que está acá, ¿sí? Esta única área es la que debo considerar. Entonces, si quiero así marcarlo un poquito, podría ser a lo mejor así. Esta es la primera área que tengo que considerar. Esta que está acá, ¿sí?
¿Dónde queda el centroide de esa área? Bueno, el centroide de esa área queda acá. En el medio, como es un área rectangular, el centroide va a estar en el centro de las dos dimensiones, tanto la vertical como la horizontal. Es decir, que va a estar a la mitad de la altura de esta placa que está acá, a la mitad, aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la posición, según mi fórmula de primer momento de áreas, o cuál sería la distancia que existe entre el eje centroidal y el centroide de esa área? Bueno, ya vemos que va a ser la suma de quién, de esos 225 milímetros que están allá, más este pedacito que está aquí, de aquí hasta aquí. Y esos son, o esa es la mitad de la altura de la viga, o de la placa, perdón, y eso es 12 dividido entre 2 milímetros. Muy bien, este es como que mi Y. Ahora, de hecho debería describirlo de otro color para que sea sobre. Este es Y. Ahora, ¿qué es el área de esa figura? Bueno, sencillamente es largo por ancho, o largo por altura, sería 300 milímetros, por 12 milímetros. Y aquí estoy viendo un detallito que aquí al inicio dije que esto era metros cuadrados. No, no es metros cuadrados, es metros cúbicos. O son metros cúbicos acá. ¿Sí? Entonces vamos a calcular este valor. ¿Cuánto me da esto? Vamos a la calculadora. Tengo QA, lo voy a llamar así, va a ser igual aquí a 225 más 2 entre 2 por 300 por 12. Y eso me da 831.600 milímetros al cubo. Acá, 831.600 milímetros cúbicos. Y lo voy a marcar acá. Ahora, ¿quién es el primer momento de áreas de la parte B? Bueno, aquí vemos que en la parte B tengo que considerar a la placa y tengo que considerar a los ángulos. Entonces, la placa, es decir, tengo que volver a considerar el primer momento de áreas de la sección A. Entonces, déjame escribirle una vez, ¿sí? Para no repetir el cálculo. Más 2 veces el primer momento de áreas de este ángulo. Y como es una figura compuesta, lo puedo decir, bueno, que esto tiene una longitud acá, esta es un área pequeñita, más esta área que está acá grande, ¿sí? Entonces puedo hacer como que la suma de estas dos áreas y lo multiplico por 2 porque lo tengo en las dos partes, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los centroides de cada una de esas áreas? Bueno, para este chiquitito, si yo divido a esta área de esta manera, así, entonces mi primera área va a estar acá, mi primer centroide va a estar acá. Y de hecho voy a marcarlo con un resaltador para que se vea un poquito que el área que estoy considerando es solamente que está acá. Y del otro lado el área que estoy considerando es esta que está acá. Entonces el centroide de la otra área va a estar en la mitad de este rectángulo, ¿sí? Entonces hagamos primero el primer momento de áreas de la parte de la sección resaltada en amarillo. Entonces sería como tengo dos veces, o sea, tengo esta partecita de acá y esta partecita de acá. Entonces esto va a ser 2 veces, voy a cambiar línea sólida, 2 veces, ¿quién? Bueno, sería venirme toda esta distancia menos este pedacito que está acá, ¿sí? O sea, menos estos 6 milímetros que está acá. Serían 225 milímetros menos 12 sobre 2, 6 milímetros, ¿sí? Multiplicado por esta área amarilla. Y esa área amarilla es sencillamente 12, que es la altura, por el ancho, y este ancho que está acá es 60 menos 12, que sería igual a 48 milímetros. Y entonces coloco acá por 48 milímetros. Muy bien, ahora más, yo voy a escribir acá abajo, 2 veces el primer momento de áreas de esta figura que está acá azul, o de esta área azul, que sería igual a quién. Bueno, ¿cuándo es la distancia desde el eje centroidal hasta acá? Bueno, me puedo ir hasta acá arriba 225 milímetros y bajar la mitad de esta área, que serían al final 30, ¿verdad? Si la altura son 60, es 60, entonces sería 225 milímetros menos 60 milímetros entre 2, y esto es 6 milímetros, por el área de esa figura. Entonces, ¿qué sería eso? La altura, 60 milímetros
por el ancho, que serían 12 milímetros. Aquí puedo estar intercambiando lo que multiplico primero para crear el área, pero como es conmutativa la multiplicación, entonces no hay problemas. Entonces vamos a la calculadora y veamos cuánto es esto. Entonces la esta área en B va a ser igual a la área que calculamos, o perdón, al primer momento de áreas que calculamos en A, más 2 por 225 menos 12 entre 2 por 300 por 12. Perdón, estoy viendo la figura de arriba, sería 12 por 48. Muy bien, más, de la partecita azul, por 225 menos 60 entre 2 por 60 por 12. Muy bien, y esto me da 1.364.688 milímetros cúbicos. Y lo voy a escribir acá. 1.364.688 milímetros cúbicos. Y vamos a marcarlo en rojo. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, tenemos estos dos valores que corresponden a estos que están acá. Lo podemos introducir en nuestra fórmula y ya nos daría directamente el resultado de la fuerza en B. Entonces la fuerza en B va a ser igual a ¿qué? A esos 280 newtons por este valor del primer momento de áreas con respecto de la sección B o del caso B, este que está acá, o para el perno en B, cuando se considera el perno en B, y va a ser igual a ¿qué? A 1.364.688 milímetros cúbicos dividido sobre la otra área, que es el primer momento de áreas, sigo llamando áreas, pero el primer momento de áreas, que es 831.600 milímetros cúbicos. Que lo que dije acá se cancelan y esto va a ser igual a ¿quién? Vamos a la calculadora y voy a tener que va a ser 280 por QB dividido entre QA. Y eso nos da 459.5. 459.5 newtons. Y aquí está la respuesta a este problema. Para recapitular, en este problema nos piden determinar la fuerza cortante en el perno B utilizando una relación de mecánica de los materiales o de materiales que dice que la fuerza cortante entre el primer momento de áreas para el caso del perno en A es igual a la fuerza cortante en el perno en B sobre el primer momento de áreas considerados cuando trabajamos con el perno en B. Para lo mismo, entonces lo que hicimos aquí fue despejar. Luego de despejar, lo que vimos es que este valor es conocido y lo único que tenemos que hacer es calcular los primeros momentos de área de estos dos casos, considerando únicamente las áreas sombreadas en rojo acá. Buscamos cuánto valen los primeros momentos de áreas en ambos casos y luego simplemente sustituimos en la fórmula que tenemos acá para obtener el resultado de lo que nos están pidiendo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor déjamelo en la sección de los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución.